Este fin de semana finalmente los precandidatos se registraron ya como candidatos a la presidencia de la República y los representantes, los abanderados de las tres principales coaliciones coincidieron en sus discursos, en sus ofertas, en poner a la lucha contra la corrupción en el centro de sus promesas. Sin embargo, más que las promesas, lo que llamó la atención, lo que ocupó el centro del debate fue sobre todo las listas de candidatos plurinominales al Senado y las dificultades, las peleas, las broncas, los conflictos que se derivaron alrededor de la definición de la lista de candidaturas de las principales fuerzas. Quizá, como pareciera en el caso de las promesas de cambio de la oposición, viajan, si uno juzga las listas que ofrecieron para el Senado, viajan en carrocerías muy viejas y muy antiguas. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus observaciones, sus comentarios, y si me acompaña vamos a ver algunas de las declaraciones, algunas de las posturas que ayer tuvieron los candidatos de las principales fuerzas para venir a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los candidatos de las coaliciones para la carrera por la presidencia se registraron formalmente el domingo en actos políticos en que remarcaron sus principales ofertas de gobierno, pero la nota más destacada resultó ser la polémica sobre las listas de candidatos al Congreso por incluir viejos nombres de la clase política que difícilmente pueden asociarse al ofrecimiento de cambio de la oposición. Tal es el caso de Morena, que incluyó en su lista de candidatos plurinominales al Senado al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, quien está exiliado en Canadá desde 2006, así como el exdirigente nacional del PAN, Germán Martínez. También destaca la asignación de candidaturas a perfiles cuestionados como los asambleístas Mauricio Toledo y Leonel Luna, acusados de secuestrar recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México, quienes buscarán un curul en San Lázaro por la vía plurinominal a través del PRD y la coalición México al Frente. El candidato del PRI, José Antonio Meade, y el panista de México al Frente, Ricardo Anaya, realizaron actos masivos en la capital del país, mientras que el de Morena, Andrés Manuel López Obrador, asumió la candidatura en un foro más controlado, pero los tres coincidieron en señalar el combate a la corrupción y la impunidad como prioridad en el caso de llegar a la presidencia. Tras asumir la candidatura de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que con terquedad, con perseverancia, rayando en la locura de manera obcecada, terminará con la corrupción en México. Respecto a la violencia, reiteró que someterá al debate, incluso con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a los infractores que opten por su readaptación, como ha sucedido en otros tiempos en nuestro país y en el mundo, y también como lo contemplan las leyes, sostuvo. El candidato del PRI, José Antonio Meade, dijo que el movimiento que busca llevarlo al poder tiene que ver y escuchar el profundo malestar que hay entre los mexicanos por actos de corrupción que laceran la vida del país y ofenden la dignidad de los ciudadanos. Subrayó que será implacable en el combate a la corrupción. En Twitter señaló que las listas de pluris del Frente y de Morena reflejan oportunismo e impunidad, hablan de cambio pero se instalan en lo más rancio del sistema. La transformación con certidumbre está de este lado, yo mero. A mí no me va a temblar la mano para acabar con el pacto de impunidad. No seguiré con más de lo mismo. Estamos ante contienda cerrada por el primer lugar, dijo Ricardo Anaya. Agregó que México va a cambiar. El PRI ya se va. La pregunta clave en esta elección es qué tipo de cambio queremos. ¿Un cambio con la mirada puesta en el futuro o un cambio atrapado en las ideas del pasado? Para mí la historia no es ancla, la historia es hélice. Yo no estudio la historia para repetirla, sino para entender cómo podemos ser más libres, cómo podemos ser más justos, indicó. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer se registraron los candidatos presidenciales, finalmente después de un periodo muy extraño en el que hicieron campaña, aunque no podían, en lo que se llamó la precampaña. La corrupción común denominador, los tres hicieron desde muy distintas ópticas, desde muy distintos puntos de vista, desde muy distintas posiciones, hicieron promesas de luchar y acabar contra la corrupción. Sin embargo, lo notable o la nota que se impuso en la jornada de ayer fueron las listas a las candidaturas
de representación proporcional al Senado, que realmente han dado la vuelta en redes sociales con críticas muy, muy severas. Como le decía en la introducción de este programa, parece que las promesas de cambio viajan en carrocerías muy antiguas, porque muchos de los nombres que ahí figuran son de hace ya políticos de hace mucho tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo muchas gracias a María Marván. Es un honor y un placer tenerte como siempre aquí, María, expresidenta del INE y además hoy profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, María. Muchas gracias. Víctor Alarcón, usted lo conoce, amigo de este programa, profesor investigador de la UAM. Muchas gracias a los dos por estar aquí. No, como siempre, Pepe, pues un placer y más ahora estar con María. María, ayúdanos a entender, a ver, de verdad, estas promesas de vamos a acabar con la mafia del poder o vamos a sacar, finalmente el PRI ya se va, como decía ayer Anaya. Bueno, todas estas promesas de cambio de la oposición están realmente chocando con una lista de candidaturas que contienen nombres que, bueno, yo no sé desde hace cuánto tú los oíste, pero hay algunos que son históricos. Pero yo creo que hay que ir al fondo del asunto y probablemente estemos llegando al límite de dos situaciones que nos permiten nuestras reglas electorales que a lo mejor habría que revisarlas. Una, las coaliciones electorales, cuando en realidad a lo mejor lo que deberíamos de tener son reglas para coaliciones de gobierno y no para alianzas electorales. Nuestro sistema permite, no solo permite coaliciones electorales, sino además permite coaliciones muy laxas. No todas las coaliciones van a ir juntas en todos los puestos de elección popular, lo cual va a ser sumamente complicado, no solo a la hora de contar votos, que sí es un problema, sino también a la hora de plantear ideas. ¿Cómo es posible que yo concuerde contigo para 200 diputados, pero no para 100? Algo nos habla mal de este sistema. Solo entre paréntesis para nuestro auditorio, en efecto, hay coaliciones que sobre todo se han consolidado a nivel federal, pero en la mayor parte de los estados las coaliciones están rotas. Así a eso te referías, ¿no, María? Y no todas son totales a nivel federal. Es decir, no nos van a presentar los mismos 3 partidos, los mismos candidatos para los 500 diputados y para los 128 senadores, lo cual complica mucho más. Entonces, por un lado tenemos... O sea, lo que estás leyendo es una fragmentación impresionante a pesar de las coaliciones. Exactamente. Y el otro tema que creo que tenemos que revisar a fondo es el hecho de que no podamos los ciudadanos con nuestro voto popular decir quiénes queremos que vayan en las listas de representación proporcional. Para ser muy dramáticos, los que ya vimos en las cabeceras de las listas son los que van a dirigir la fracción. Claro. Parlamentaria. No importa que reciban muy pocos votos. Dependiendo de la proporción de votos van a entrar más o menos de cada partido y de cada coalición. Pero los primeros lugares que van a ser las burbujas. Las burbujas que van a ser los que van a dirigir el Senado ya están decididos y los ciudadanos no tuvimos nada que ver en eso, absolutamente nada que ver en eso. Creo que eso lo tenemos que revisar. A ver, por lo pronto, lo que pone María sobre la mesa, si lo entendí es, a ver, las coaliciones es como decir, vamos todos juntos, pero cada quien con los suyos y cada quien a poner a los que le convenga. ¿En eso estamos? ¿Tú coincides en esa crítica? Sí, ciertamente las deficiencias que tenemos acumuladas desde el diseño del 96, por decir algo, estos equilibrios casi diríamos de vetos mutuos, de no puedes modificar la Constitución más del 60, todos estos regímenes de coalición, de alguna manera no han generado un aprendizaje para mejorar las prácticas del sistema de partidos. Es decir, esta flexibilidad, esta condición en la cual entonces los partidos políticos pues terminan construyendo reglas que finalmente ellos también se las brincan, las violentan, pues a final de cuentas me parece a mí que el resultado que estamos obteniendo es es decir, una reiteración de que, y sobre todo más ahora con un fuerte deterioro de cero debate programático, cero debate de ideas, cero debate, ¿no? Simplemente estás construyendo estructuras territoriales que te permiten tener las alianzas correspondientes según el gobernador
que haya vendido mejor o no su facción o su voto en el marco de estas alianzas transversales, que además es un dato muy interesante, como esa digamos, la idea de que te estás aliando primero entre fracciones dentro de los propios partidos, es decir, desde hace mucho tiempo, incluso votaciones de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como bien decía María, pues es la compra y el trasiego de votos entre fracciones, o sea, cuando hablábamos hace el sexenio pasado, pues en realidad era una coalición Jesús Ortega, Manlio Fabio Bertrones, Felipe Calderón. Y ahora podemos hablar probablemente de otro tipo, de Emilio Gamboa, ¿no? Con Acosta Naranjo o con quien sea. O sea, finalmente, entonces, estas burbujas de las que habla muy bien María, que ahora son las que estarían renovando, pero además que tienen el factor de reelección. O sea, entonces lo que estamos viendo es un conjunto de actores que no nada más son para esta elección, sino que pueden permanecer hasta 12 años. Hasta 12 años. Y eso, entonces, eso es un dato nada menor. No, nada menor. Yo te preguntaría, María, a ver, nombres, si esos son los que van a dirigir, dentro de los que están en esas burbujas hoy, por lo menos a juzgar por las listas, tienes a alguien como Napoleón Gómez Urrutia, el ex líder del sindicato minero, en el exilio desde 2006. Cuya candidatura probablemente ni siquiera sea legal. Y con manifestaciones en el Ángel, hasta donde entendí ayer, de los propios mineros. ¿Qué se pretende con eso? La verdad es que es muy extraño. Es muy extraño, no entiendo, y todavía más extraño que López Obrador, que habla de la mafia del poder y habla de acabar con la corrupción, porque todos lo han dicho de diferentes maneras y con diferentes estilos, pues invita a este señor a formar parte de su partido y lo plantea como un acto de justicia, que nos explique dónde estuvo la injusticia. Igual y tiene razón, pero si hay una serie de mineros convencidos de que les robaron 55 millones de dólares, sí, ¿verdad? 55 millones de dólares, y él por acto de justicia lo va a hacer senador, pues que nos explique por qué la imputación no es real o no se sostiene. Probablemente él sepa algo que nadie más sabe. Claro, pero convendría saberlo, porque está también diciendo que es un perseguido político. Claro, víctima, ¿no? Es un perseguido político, pues tendrá que explicarlo. Se asumió como perseguido político de manera muy inteligente, Napoleón Gómez Urrutia, para conseguir la nacionalidad canadiense. Por cierto, una de las razones por las que nos pusieron ahora la visa tan complicada para poder entrar a Canadá, que ya se está revisando. Pero ese abuso de solicitar la nacionalidad por cuestiones políticas de la que él se vio beneficiado es lo que provocó el problema de las visas de Canadá, mucho más difíciles de conseguir que las estadounidenses. Claro. No, bueno, en Vía Crucis, ¿no? Recordaremos cómo se puso difícil eso. Pero, a ver, uno de los votos que se atribuyen como parte, digamos, de los que impulsan a Morena es el voto antisistema. Es que querrá pasar, digamos, un poco a Napoleón Gómez Urrutia como parte de las víctimas del sistema. ¿Esa puede ser la justificación? Bueno, y si ahora le sumas la alianza tácita no expresada en posiciones con el Bester, en las redes sociales progresistas, pues ahí es donde, te digo, se te empieza a desdibujar un poco el panorama. O sea, dices, bueno, a ver, todo este tiempo más o menos tienes una reivindicación de combatir el neoliberalismo, o sea, todo el discurso tradicional que le habíamos escuchado a Andrés Manuel durante más de 12 años, 15 años, hoy está totalmente borrado. Es decir, hablar de corrupción no es hablar de lo que era antes el neoliberalismo. Hablar de lo que hoy es, digamos, de alguna manera, hacer historia, pues antes era decir con toda claridad, no queremos más que un Estado nacionalista, dueño de esto. Pero es que no está, ¿no? Incluso su propio discurso ya no está girando sobre eso. Así es. No es como veas tú el discurso, pero el discurso gira más bien en torno al perdón, en torno a amnistías, en torno a revisiones, de un conjunto de cosas. Creo que tenemos un muy grave problema en tres coaliciones, las tres, una más pragmática que la otra. No es un problema nada más de Morena o de Andrés Manuel López Obrador, donde se hicieron cuentas muy alegres, sumando porcentajes, pensando que
que sumaban simplemente. Sí, que el ciudadano es completamente acrítico, que las preferencias partidistas están definidas de hoy y para siempre, y que si el partido por el que a mí me ha gustado votar en otras ocasiones se alía con el diablo, pues también voy a votar por él, porque yo... como si fuera un sándwich, tú nomás le vas poniendo los pisos. Contigo hasta el final, y eso no es cierto, ¿sí? Entonces tenemos un arreglo de cúpulas que evidentemente empezó a crujir al momento de hacer las listas, y eso es lo que estamos viendo, una componenda sumamente complicada entre las cúpulas partidistas, que va a ser mucho más difícil de poder transmitir a los operadores del voto, porque todos los partidos tienen operadores del voto, y yo no estoy segura que todos los perredistas vayan a votar, a jalar, a que la gente vote por Anaya. Tampoco estoy segura que los panistas vayan a jalar a que voten por Alejandra Barrales, mucho menos los priistas, o por Mancera, mucho menos los priistas, por el candidato que no es de ese partido, pero sí quiere ser, pero se quiere desligar. Sí estamos en un gravísimo problema, y creo yo que vamos a tener una elección en que vamos a tener movimientos en 3 diferentes niveles: las cúpulas partidarias, los operadores del voto, y después la militancia, los simpatizantes y el ciudadano de a pie. Y ahora que están tristemente de moda los temblores, son 3 capas tectónicas que se están moviendo a diferentes ritmos, con diferentes lógicas. Y cómo va a quedar el Congreso que salga de eso. Eso generalmente da por resultado temblores fuertes, trepidatorios u oscilatorios. Estamos hablando del registro de candidatos a la presidencia que ocurrió este fin de semana y de las listas que presentaron las 3 coaliciones al plurinominales, al Senado para el Congreso. Estamos hablando con María Marván, expresidenta del INE, actualmente profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Víctor Alarcón, me quedé contigo. Ayer me invitaron y fui al registro de Ricardo Anaya. Nunca había ido a un acto de Anaya y tenía ganas de ver cómo era en vivo. Me llamó la atención 2 cosas. Una, lo primero, por supuesto, cuando nombraban a algunos candidatos, los que parecían militantes, que venían con bandera panista, no aplaudían. Claro. Se quedaban absolutamente al margen. Y luego, cuando uno ve, por ejemplo, la inclusión en la lista del PRD, dentro del Frente, pues candidaturas tan cuestionadas como las que hoy recaen en el presidente de la Asamblea Legislativa, en Luna, en ¿cómo se llama el otro? El Jorge Romero, el panista, señalados Mauricio Toledo. como los que tienen Mauricio Toledo, como los que tienen secuestrados los recursos para la reconstrucción. No sé quién va a votar ahí por ellos, los panistas, los perredistas, ¿quiénes? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mira, como lo comentábamos un poquito aquí en el intermedio, el problema es ese desdibujamiento que entonces tampoco le da razonamiento, no le da una orientación al militante tradicional, que también ya es una especie en extinción. Es decir, en la idea de que estos partidos, como muchos autores por ahí hablan, de que en general ya los partidos no tienen militantes, ¿no? Desde hace muchos años, lo que tienen pues son cuadros que regresan simplemente a lograr un pago por hacer la operación política, y entonces las campañas pues en ese sentido se han desdoblado en otro concepto, en otra idea, donde pues tenemos ratings, donde tenemos neuropolítica. O sea, lo que está articulando las campañas es el dinero, así de claro. Exacto. ¿No? Yo creo que finalmente incluso hasta estos actos donde tú dices hay acarreados, hay esto, pues prácticamente esa es, digamos, la estimación, que además las tienes que contabilizar porque precisamente el INE o cualquier instancia de fiscalización pues te va a pedir cuánto costó ese evento. Es decir, como que ya de alguna manera esta situación de contenidos, digo, que los 3 principales candidatos coincidan en un mismo tema. O sea, entonces, pues, entonces ¿a quién vamos a cambiar? Bueno, a ver, todos se atribuyen a sí mismos de que van a corregir la corrupción, pues primero dices, ¿la tuya o la del frente? Porque ahí ese es el problema, o sea, porque eso sería una muy buena pregunta que hacerle a los 3 candidatos. A ver, yo creo que ahí hay 2 niveles. En efecto, los 3 coincidieron ayer en la lucha contra la corrupción desde ópticas distintas. Pero la primera pregunta que ponemos sobre la mesa, María, es, siguiendo el razonamiento de Víctor, es, a ver, luchar contra la corrupción, pero de repente los propios procesos electorales
están, digamos que, cruzados horizontalmente, como ustedes acaban de decir en la mesa, pues más bien por el dinero y los recursos económicos mucho más que por las ofertas, la militancia. A ver, yo sí creo que tenemos que repensar qué es lo que es un partido político en el siglo XXI. Los partidos de masas ya no existen. Los partidos de cuadros, pues tampoco. Son los partidos de audiencias, como dice Manning, ¿no? La democracia de audiencias, partidos de redes sociales, cómo se mueve la voluntad popular, pero sobre todo cómo se construyen los gobiernos. Porque esos, o sea, luchar contra la corrupción no es un programa de gobierno, es un programa de ética pública con la que se acompaña a un gobierno, pero en sí mismo no genera gobierno. No digo que no sea indispensable. Mi otra cachucha es la de presidenta de Transparencia Mexicana. No puedo decir que no es indispensable. Pero luchar contra la corrupción no es un programa de gobierno, no redistribuye el ingreso, no genera carreteras, no genera una política educativa, no genera una política de salud. Entonces, si lo único que nos tienen que ofrecer es yo voy a ser bueno porque los otros han sido malos, pues yo creo que ya desde ahí hablamos de parte de la pobreza de la oferta política. A esto le sumas, insisto, las alianzas pactadas desde arriba, que sí generan muchos descontentos hacia abajo dentro de los partidos y mucha incertidumbre en la gente. A ver, una gente que se ha creído el discurso del partido Encuentro Social, un discurso cristiano, muy cuidadito para no romper las reglas del Estado laico, un discurso cristiano, ¿qué tiene que ver con la izquierda más radical de López Obrador? Él es cristiano y es bastante conservador, pero sus huestes no. Ya le reclamó Elena Poniatowska. Dijo, yo con esos ni a la esquina no, pero ¿qué crees? Tu líder sí va con ellos, Entonces, o te acoplas, ¿sí? Que Movimiento Ciudadano con el PRD y el PAN, pues claro que había gentes que no aplaudían a la hora que iban oyendo nombres. No, estaban compungidos. Y el voto del ciudadano queda bastante disminuido. En las listas de representación proporcional es clarísimo, no tenemos nada que ver con los primeros lugares. Lo que podemos hacer los ciudadanos es que de un partido o de una coalición entre en 6, del otro entre en 8, del otro entre en 3, pero el orden y quienes están ahí es una decisión absolutamente popular que podríamos repensar. Y no se van a atrever los partidos. No creo que se vayan a atrever, la verdad. Y sobre la mesa decía María, a ver, la lucha contra la corrupción no es una política de gobierno, tendría que ser más bien un programa ético de gobierno. Te pongo las 3 cosas que dijeron ayer, muy resumidas. Anaya, vamos a luchar por acabar con el pacto de impunidad. López Obrador, voy a luchar contra la corrupción hasta la locura. Como le han dicho que hace locuras, dice ahora, si es contra la corrupción, hasta la locura. Porque es muy hábil. Y Meade dice... O cuando era la época, los amo desaforadamente. Exacto. Y Meade dice implacable contra la corrupción. Pero no se refiere a un solo caso de la actual administración en concreto. No. ¿Qué significa eso? No es una política de gobierno, es una oferta, es una distracción. Son tiros al aire. ¿Qué es eso? ¿No? Son tiros al aire, ¿no? O sea, cuando pasas por buena fiesta de pueblo, pues vas echando cohetes para arriba, pero no hacia ninguna parte, ¿no? O sea, gran faramalla, gran estridencia, ¿no? Ahora, claro, alguna se llama eso, sin lugar a dudas, ¿no? En cualquiera de las versiones que te guste, en versión azul, versión amarilla o la verde, la que tú quieras. Entonces, bueno, eso es por un lado. Pero yo me atrevería a poner por ejemplo, cuando tú puedes tratar de aterrizar eso, por ejemplo, en el caso de López Obrador, que creo que es el que más o menos ha tratado de decir qué derivaría de su combate a la reelección, a la corrupción, perdón, la baja del impuesto. Él cree que con los 500,000 millones que él dice que va a lograr reorientar, que es la estimación que él tiene, que por ahí, esa es la fuga que genera la corrupción, 500,000 millones de pesos, le va a alcanzar para las becas de los jóvenes de primer empleo, 3,000, 4,000 pesos. Para los ninis. Para los ninis le va a alcanzar también para bajar el IVA y bajar el ISR.
¿qué prueba tiene de eso? ¿Y dónde realmente considera que están esos ahorros, o esas fugas o esas situaciones? O sea, igual, tiros al aire, ¿no? Aunque aparentemente te da algo más de lo que los otros no han dicho. O sea, y eso, fíjate que en este tipo de situaciones, esas pueden ser ventajas milimétricas que sí le pueden dar un cierto nivel de orientación al elector al momento final de decidir. ¿Por qué? Porque por lo menos el hombre intenta bajar algo que los otros sigan teniendo en el aire. Y esas pequeñas cosas son lo que ahora mide la neuropolítica. Esas pequeñas milésimas de ubicación. Entonces esto va para acá. Eso es lo que finalmente en el último día, en el momento de tachar la boleta, puede decidir el voto. Estamos hablando del registro de candidatos a la presidencia ayer, la presentación de las listas de todos los partidos y la polémica encendida que se ha generado, sobre todo en redes, alrededor de este último tema. Estamos hablando con Víctor Alarcón, profesor investigador de la UAM Iztapalapa. Ya iba a decir Xochimilco, pues está en Iztapalapa. Bien, también son hermanos. Son hermanos, son de la misma razón social. Otra ruta troncal. Sí. María Marván, expresidenta del INE y actualmente profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos quedamos con la pregunta que ponía Víctor sobre la mesa. ¿Cómo crees? A ver si estás de acuerdo en que son tiros de escopeta al aire, y cómo crees que el electorado puede estar recibiendo esos ofrecimientos en algo que indigna desde luego la corrupción indigna. Yo creo que lo que sucede es que las campañas son un proceso de exposición a ideas no necesariamente concatenadas, muchas de ellas a través de anuncios que son spots, muchas más. Vamos a ver en este proceso electoral la actividad en redes, los spots que se hacen o los anuncios que se hacen que no están sujetos a la lógica de los 30 segundos. Hay videos muy interesantes de todas las partes en YouTube. Yo les recomendaría que los vieran porque dicen mucho de los candidatos y de las opciones. Y con base en todo eso, en la propaganda, los electores van a ir armando sus preferencias electorales. Lo cierto es que las coaliciones te llevan a decir, bueno, pues yo siempre he votado por el PRD, pero pues ahora PRD y PAN como que no me convence, o siempre he votado por López Obrador, pero ¿qué hace con Encuentro Social? Nueva Alianza con el PRI también suena un poco extraño. La forma en la que se está moviendo el Baester al margen del partido del sindicato de maestros, que todo el mundo sabe que es el partido del sindicato de maestros, pues sí va a ser muy extraño y sí va a ser difícil entender y saber cómo los millones de ciudadanos que vamos a ir a votar, porque espero que vayamos millones, los millones de ciudadanos que vamos a ir a votar, vamos a decidir en el último segundo. O sea, creo que vamos a ver mucho voto fraccionado y creo que vamos a ver un Congreso con una composición muy difícil, cuya gobernabilidad se va a garantizar a punta de billetazos, y eso es peligroso. O sea, a ver, lo que estás poniendo es, a ver, ayer las listas no hacen más que confirmar que hay un enorme resquebrajamiento de los sufragios, y quién sabe, en efecto, si eso, pues digamos que si ya estaban perfilándose tendencias, en todo caso, como algunas encuestas apuntaban al primero y el segundo y tercer lugar, todavía eso, o sea, lo del fin de semana otra vez nos regresa a la posición más o menos de la incertidumbre más total. Sí, donde sí hay claramente una tendencia a que en las encuestas, lo cual dicho en febrero tampoco quiere decir nada. En las encuestas tenemos un primer lugar claro y un segundo y tercero que se compiten entre sí. Yo creo que los primeros 15 días de campaña, es decir, los primeros 15 días de abril, van a ser definitivos para que el segundo lugar realmente se despegue y van a dejar rezagado al tercero. Y a partir de ahí los ciudadanos vamos a tener que decidir. Creo que vamos a ver cada vez más voto dividido, es decir, el ciudadano o la ciudadana que llegue a las urnas y tenga 6 boletas enfrente, difícilmente va a votar lineal, exactamente igual. Entre otras cosas porque ni siquiera estamos seguros que pueda hacerlo. O sea, no necesariamente
coalición que tú escogiste a nivel federal se corresponde con la coalición que existe a nivel local. Claro, no, bueno, ahí incluso en muchos estados las coaliciones no se replicaron. Así es. O sea, resquebrajamiento del voto, dice María, por tanto, muchísimo mayor volatilidad electoral, si se vale poner el término. Sí. Y además, mayor fragmentación a la hora de tratar de articular mayorías en el Congreso. Sí, no, wow. y de hecho, aunque tuvieras, porque tampoco está instrumentada en una ley secundaria que está pendiente, que es la del gobierno de coalición. Entonces, el problema es que si por alguna razón, yo no veo a Andrés Manuel preocupándose por el gobierno de coalición, tampoco lo veo al PRI. El único que promueve el gobierno de coalición hasta ahorita pues, es Anaya, que curiosamente es una de las pocas ideas propias que más o menos lo distinguen de las otras ofertas. A esa coalición. A esa coalición en particular. O sea, ellos sí prevén, quizá intuitivamente, un escenario como el que pone María. Es decir, esto no va a seguir siendo lo mismo. El arreglo de 96 tampoco te ha dado gobernabilidad desde ese entonces, por la fragmentación que se obtiene y de la dispersión del voto. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es que en vez de una concentración fuerte, todos los partidos políticos se están achatando. O sea, en 2015 el partido más grande tuvo 30% por sí solo. 30% del voto. Como tú dices, no es una idea, digamos, no es una novedad, se ha venido hablando de esto, pero hoy, por ejemplo, Silva Herzog en un artículo decía, el sistema de partidos que conocimos desde 1888, ¿no? Este tripartidismo, está muriéndose. ¿Ustedes coinciden en eso? ¿Lo que estamos viendo son los estertores de este tripartidismo? ¿O eso es lanzar demasiado las campanas al vuelo? Sí, no. Ciertamente la división en tres opciones, creo que sí, ya superó, porque además el pragmatismo de todos es tal, pero lo vimos desde el Pacto por México, y lo comentábamos hace un rato fuera del aire. ¿Por qué fue relativamente sencillo sacar reformas constitucionales y ha sido imposible sacar reformas legales? Porque son acuerdos de cúpulas que no tienen nada que ver con el siguiente estrato de los partidos políticos. La integración política en los órganos de representación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Porque no hemos tenido ingobernabilidad. ¿No? Todos los presupuestos han salido, ninguna cuenta pública se vota. O sea, de alguna manera, gobernabilidad hay. ¿A qué costo? ¿Dónde está la verdadera compra del voto? Está dentro de las cámaras, no está con los tinacos en la calle. Ahí está la parte más dura. ¿Cómo ves? ¿Tú coincides? No, absolutamente. A ver... porque es un modelo en descomposición. Como lo conocimos, ya no funciona. No. Sin embargo, algunas de sus principales características siguen vigentes. Exacto. Y eso es lo que sería un poco como la imagen que por eso decía María. O sea, el traslape. O sea, estas cosas que sobreviven del pasado, pero que se están incrustando o terminaron desmoronándose porque han entrado cosas nuevas. Es decir, en el momento en que, por ejemplo, nos empezamos a sorprender que un partido como el PAN era el que lideraba los moches en la Cámara de Diputados, con el diputado Villarreal, que de todos modos sigue siendo premiado por los panistas y no ha sido llamado a cuentas, ¿no? Sí, o los estímulos para votar algunas reformas. Los institucionalizaron. Sí, claro. Los moches hoy están en la ley de presupuesto. Así es, ¿no? Que no es ley, será el rabo 23. O lo que también comentábamos fuera de ley, la reconstrucción de la Ciudad de México, ¿no? Oiga, ya me voy. Muchas gracias por su participación. Les agradezco muchísimo. María Marván, expresidenta del INE, muchas gracias. Investigadora de la Facultad de Jurídicas de la UNAM. Y además de Transparencia Mexicana, Víctor Alarcón, muchas gracias. Gracias de la UAM Iztapalapa. Gracias a los dos. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros. Como siempre, María.